Estimados alumnos, sean todos bienvenidos a la clase número 10 de nuestro curso internacional de planificación alimentaria y diseños de menús, herramientas prácticas para su diseño en contextos individuales y colectivos. Ya estamos en el módulo número 2 con esta interesante clase que va a tener una parte primero teórica donde van a estar revisando los elementos más importantes revisados y presentados por el profesor Gabriel, y posteriormente esta parte más bien práctica, una demostración que el profesor Gabriel le tiene preparado para ustedes. Quiero presentar a nuestro profesor Gabriel Cravero, que él es chef, ¿cierto? Y también docente de la Universidad de Valparaíso, de la carrera de nutrición y dietética. Él es técnico en gastronomía también de misma universidad y tiene mucha experiencia en el sector de la restauración. ¿Cómo le va, profesor Gabriel? Muchas gracias, profesor. Muy bien, muy bien. Motivado, con ganas de enseñar técnicas culinarias hacia nuestros estudiantes. Así es, estamos innovando básicamente en esta nueva metodología activa. Yo creo que este es un curso muy interesante ya que hemos realizado talleres de planificación, utilizamos incluso la inteligencia artificial para poner a prueba a ChatGPT, y hoy día seguimos innovando con ejemplos de técnicas culinarias. Profesor, para solamente hacer un pequeño contexto, em, ¿qué lo llevó al mundo de la restauración, al mundo de la cocina? Uf, qué bonita pregunta. Yo me inicié en realidad en la cocina a los 14 años, una edad muy temprana, donde llegué a vivir desde Santiago a Ritoque. Ritoque es una playa en Quintero. Ya es como localizada a 4 kilómetros de Quintero, donde empecé a trabajar en un restaurante de la playa, que es el restaurante Ritoque, y me acerqué más que nada a este restaurante por el surf. Yo soy surfista desde niño, desde los 14 años, y ahora tengo 32 y todavía sigo surfeando cada vez que puedo, es mi estilo de vida. Entonces, me acerqué a este restaurante porque este restaurante pertenecía al primer surfista de Chile, que fue quien me enseñó a hacer este deporte y donde yo empecé a tener mis primeros acercamientos en el mundo de la restauración como garzón. A los 14 años no me iban a meter enseguida a la cocina. Entonces aprendí primero viendo este mundo, viendo el salón, viendo de qué forma le damos un buen trato al cliente, y ahí empecé también a entender que la cocina se trata de esto, de restaurar a las personas, de darle un apoyo alimenticio para que ellos se puedan restaurar. De ahí viene la palabra Mm. restauración, el servicio de restauración. En Francia empezó todo esto. Entonces, me inicié ahí, empecé a trabajar desde muy pequeño para poder tener mi platita para poder surfear. Entonces trabajaba Mm. solamente fines de semana durante toda mi enseñanza media hasta los 18 años, y después mis papás me pusieron en una incógnita de ¿qué vas a hacer, Gabriel? ¿Vas a surfear o a meterte a estudiar? Y si te vas a meter a estudiar, ¿qué cosa quieres estudiar? Y yo en realidad trabajaba en cocina y trabajaba en este restaurante porque pasé después de garzón, a los 16 17 años de garzón, pasé a la cocina y ahí como ayudante de cocina, donde empezó a ser todo experimental para mí. Y me gustaba harto y mi mejor amigo trabajaba a la par conmigo y él quiso empezar a estudiar cocina. Y a mí me dijeron, Gabriel, o tú te pones a surfear profesionalmente o te dedicas a algo. Y bueno, yo dije, en Chile complicado el tema de los deportistas, así que voy a elegir una carrera y me metí a cocina porque mi mejor amigo se metió a cocina y era para tener en el fondo una herramienta para continuar. Resulta que el primer año me enamoré completamente de este mundo, me enamoré más que nada, más que de la investigación y de la alimentación, me enamoré del traqueteo, Mm. del Andy Sale, toda esa energía que hay en la cocina, que dale Andy Sale, vamos rápido, maestro, tráigame la ensalada, tráigame el plato de fondo, vamos saliendo con la mesa, se me va la mesa, vamos. Todo eso me cautivó y en realidad seguí por el camino de la restauración, me metí a trabajar a muchos restaurantes chiquititos, otros más grandes,
me metí a casinos, eventos también estuve haciendo mucho, y así he formado mi trayectoria hasta el momento, desde los 14 años que cocino, que estoy metido en este mundo, y después, claro, lo profesionalicé, y tuve la suerte de que una gran amiga, que era estudiante de nutrición, me indicó como técnico en la universidad, donde ella era alumna de la carrera. Y bueno, tuve una entrevista, le gustó mi manera de ser, y ahí también fue otro aprendizaje, que es esta área, el área de la enseñanza, de la Exacto. educación, donde tuve que volver a aprender a hablar, tuve que aprender ¿cómo se llama?, a ocupar las palabras precisas para que los estudiantes puedan comprender de esta manera el mundo gastronómico y hacerlo un Exacto. poco más simple, que como yo lo aprendí, que bueno, fueron varios gritos los que, los que pasé, pero bueno, la cocina es bien dura y es un ambiente de harto estrés. Exacto. Entonces, aprender a que los gritos no son por algo personal, sino más bien tienen que ver con lo que pasa en el momento, en esta locura colectiva que tenemos los gastrónomos. Exacto, y por eso mismo vamos a seguir entregando herramientas para fortalecer esta relación entre el chef, entre el técnico de alimentación, el manipulador de alimentos y el nutricionista, que muchas veces se van relacionando y van cohesionando de una manera súper interesante, porque de esa manera finalmente se logra sacar un servicio. Profesor, vamos a ir Claro. haciendo una pequeña introducción sobre los temas. Sí, Hoy día vamos por a hablar un supuesto. poquito sobre cortes, manipulación de cuchillos, rendimiento en términos generales, el cálculo de solicitud de algunas materias primas y sé que también tiene una pequeña demostración sobre un proceso de escaldado que es muy interesante desde el punto de vista del rendimiento. Pero para partir, quiero señalar que hoy día vamos a estar analizando el rendimiento de los alimentos. Les tenemos un video preparado que yo grabé hace mucho tiempo para unos estudiantes de la Andrés Bello, donde hacía referencia al porcentaje de pérdida por cocción. Lo vamos a estar escuchando junto al profesor para finalmente poder revisar esa información. Profesor, usted aquí, usted aquí es el encargado. Los tipos de cortes, yo creo que aquí es donde los chefs se maravillan y logran desenvolverse de una excelente manera, ya que, como lo vemos acá, existen distintos tipos de corte, como el de bastón, eh, Claro. que, que tiene 6 a 7 centímetros, ¿cierto? ¿Qué otra característica, para qué preparación se puede utilizar este corte? ¿Qué corte? Bueno, este corte principalmente lo vemos en las papas fritas, papas caseras, es un corte bastón que tiene estas características. También lo podemos ver en panaches de verduras, podemos verlo también el bastón se ocupa con otro nombre que se llama emancé, que es Mm. muy parecido al corte, pero que se utiliza a las carnes. Y ahí podemos ver en salteados de quizá un chap suey pueda tener de carne, trozos en bastón. Bueno, en realidad el bastón donde más lo vemos es en papas fritas, pero los cortes en su totalidad se pueden ocupar para diferenciar los distintos tipos de preparaciones. Podemos tener los mismos ingredientes, pero ya con un corte distinto vas a hacer, por ejemplo, de una ensalada picada a un ceviche. Si Exacto. nosotros cortamos más pequeño, cortamos todo lo de nuestra ensalada en brunoise, podemos crear la base para un ceviche de cualquier cosa. Y lo Eh, interesante es mantener esta unificación, porque estos 6 a 7 centímetros, si bien es cierto, corresponden a este tipo de corte, esta unificación en cuanto al centímetro ayuda para también unificar los tiempos de cocción, ¿cierto, profesor? Exactamente, exactamente. Si nosotros cortamos todos los bastones a 6 o a 7 centímetros, nos aseguramos que esto en cocción queden todos con una cocción pareja. Mm. Porque si tiramos un pedazo de bastón de 7 centímetros y tiramos otro bastón que quizá es más delgado o es más corto, ese bastón se va a cocer mucho más rápido que el otro bastón. Entonces vamos a tener distintas texturas también que queremos evitar cuando nosotros ocupamos estos cortes.
Lo Exacto. más importante de los cortes es que todos sean similares unos con otros. No vamos a hablar de iguales, pero sí de muy similares en cuanto Mm, a sus tamaños sí. para poder lograr esta cocción uniforme. Porque aquí tenemos otro que es el Brunoise. Claro, También hay otro que se llama Micro Brunoise, de hecho, que es más pequeñito todavía. ¿Para qué tipo de preparación exacto. aquí podemos utilizar estos cortes? El brunoise, bueno, el brunoise yo creo que es uno de los cortes más empleados en la cocina. Sirve para el ceviche, como lo Mm, dijimos, sirve también para realizar preparaciones que son a base de salsas, que, mm, bueno, las salsas son, hay salsas madres, la blanca, la roja, ¿ya? Y a través de estas nosotros podemos hacer otras preparaciones. Por ejemplo, la salsa boloñesa lleva todos sus ingredientes cortados en brunoise, salteados y después ligados con una salsa roja. El brunoise, el brunoise también lo podemos ocupar en salteados, pero que tengan que ver con la preparación de pequeñas porciones de alimento. Por ejemplo, los petit bouchés, claro, los canapés, canapé. Mm, todas esas cosas. Por ejemplo, hablemos de un crostini peperonata. mm, El crostini es un pan que va tostado al horno con un poco de aceite de oliva y especias, y arriba nosotros podemos poner una peperonata, que es el picadillo en brunoise, claro, de zanahoria, pimentón, un poco de ajo, tomate. Podemos ahí también variar nuestra peperonata, no solamente la receta inicial como es, sino que ir jugando también en la gastronomía. Eso es lo lindo que tiene la gastronomía, que yo puedo ir realizando más sabores, más textura, más experiencias distintas en la boca en cuanto a sabores. sí. Pero más claro, lo podemos ocupar en preparaciones que tengan que ver con cosas más pequeñas. Exacto. Lo mismo que aquí el Parmentier, que también es otro corte muy similar a Brunoise, Claro, pero que tiene un diámetro mayor. exacto. El Parmentier es de 1 centímetro por 1 centímetro, Brunoise es de 0,5 por 0,5. Ojo que no necesitamos como una regla para estar midiendo cada uno de los cortes, sino que más bien necesitamos que todos sean uniformes. Mire, le voy a contar una anécdota que nos decía un profesor a nosotros cuando yo estaba estudiando. Estaba la clase y decía, quiero Brunoise, no Libertad con uno norte, que es un pero gigante, pues imagínense. Entonces, el corte tiene que ver con, claro, la característica del mismo corte del alimento, pero, como decíamos antes, lo más importante es que todos tengan el mismo tamaño. Exacto. Aquí Sí, vemos otro tipo de corte que son los cascos. Gajos claro. también se le conoce. Sí, Y aquí o cuartos. lo estamos visualizando en tomates y en Sí, papas. sí, sí. El casco significa cortar en 4 partes el alimento, pero que sean alimentos redondos. Por Mm, ejemplo, una naranja yo la puedo cortar en cascos o en cuartos, un tomate también, bueno, todos los alimentos que sean redondos. Ahora, el casco del tomate, como lo vemos en la fotografía, nos ayuda mucho para los servicios de alimentación colectiva, ya que el corte en cuarto o pétalo es un corte que deja ¿cómo se llama? Su cáscara por fuera. Eso evita la pérdida de agua, que es muy importante en los servicios colectivos, evitar la pérdida de agua por tiempo. Entonces, si yo corto, por ejemplo, con un servicio colectivo, hablemos de un parmentier quizás de tomate, va a quedar su superficie de corte, como es más mm, pequeño, más expuesta. Por sí. lo tanto, va a ir eliminando agua por esta superficie, que no así pasaría con el corte casco, que retiene la cantidad de agua con esta cáscara. Eso. Y que finalmente también se relaciona con el pardeamiento enzimático en otro tipo de Exactamente. hortalizas que van cambiando un poco sus características organolépticas dada la exposición que va teniendo el alimento con el ambiente, con el oxígeno En el principalmente. ambiente. Exactamente. Y ahí va a depender también del ambiente que sea. Si tengo un ambiente frío, se van a conservar un poco mejor. Tengo un ambiente caliente, eso va a estar malo quizás en poca cantidad de tiempo por la proliferación microbacteriana. Exacto.
Este siempre me cuesta nombrarlo, Chateau, probablemente por mi poco relacionamiento con Francia. Pero ¿cómo se dice, profe? chateau, Chateau. Y este chateau, también sí, es para papas, ¿cierto? para papas, claro. El corte chateau también se llama barril, ¿ya? Que es un torneo de la papa que se hace con un cuchillo que también vamos a ver después que se llama torneador, que tiene Mm, una forma de gancho. Entonces, perfecto, esa forma de gancho, cuando yo corto la papa queda con esta forma de un pequeño barril. exacto. Esto lo podemos emplear, por ejemplo, para caldillos, para cazuelas, para estas sopas que requieren tener una papa entera dentro de la preparación, pero se ocupa ese corte para para que se vea bonito, en Exacto. el fondo para darle el realce gastronómico al plato. Aquí tenemos otro, el chiffonade, que este también tiene que ver para hojas verdes, cilantro, Sí, perejil, acelga. exacto. Para todas las hojas verdes, el chiffonade tiene que ver con una hoja de lechuga de cualquier sea el tipo, se le corta el tallo, se le saca la parte del tallo, no es necesario sacarle el tallo completo, ¿ya? Sino que solamente la parte que sobresale de nuestra hoja de lechuga. Luego la hoja de lechuga se pone una encima de otra, se enrolla la hoja de lechuga y con un corte que vamos a ver después que se llama técnica de punto pivote, yo tomo la lechuga enrollada sobre mis dedos, sobre las uñas y con el dedito atrás, lo vamos a ver como técnica de corte, y con el cuchillo apoyo el cuchillo en la punta y voy bajando y haciendo esta técnica de punto pivote. Y ahí voy, y bueno, ahí yo puedo sacar un chiffonade más Sí, delgado para poder hacer cama de lechuga para otra preparación. También puedo cortarlo un poco más grande en el caso de si es una pura ensalada o, bueno, de eso va a depender, si es más grueso para una preparación específica o si es más delgado para otra preparación específica. Eso exacto, sí que el chiffonade tiene que ver con la hoja enrollada, sin tallo y cortada técnica punto pivote. exacto. Aquí tenemos otro chips que también es para papa, también para papa camote también Claro, podría sí. ser una alternativa, que hoy día hay El, muchos deshidratadores que podrían sí, ayudar a obtener esta cocción. exacto. Esa textura del chip Mm, que es totalmente crujiente. exacto. Bueno, el chip es un corte que se puede ocupar a varios tipos de verdura. Consta de una lámina muy delgada del alimento. Se utiliza comúnmente una mandolina, que Mm, es un aparato que tiene unos cuchillos, que es muy peligrosa, por eso hay que ocuparla con mucho cuidado. Y uno pasa el alimento por encima de esa navaja y van saliendo estas pequeñas rodajas de papa o de zanahoria puede ser o de cualquier vegetal que yo puedo freír, puedo deshidratar, puedo freír en freidora de aire, puedo hornear también, que queda muy buen horneado, así evitamos tanto consumo de grasa, pero el chip tiene que ver con eso, es una tajada delgada del vegetal, sí. crujiente. Y de hecho hoy día, gracias a la tecnología y al acceso también a la misma, tenemos freidoras de aire que también son muy utilizadas en ya no los servicios de alimentación, sino que más bien en las cocinas de casa y que finalmente vienen a reemplazar un poco la fritura, manteniendo características organolépticas muy similares, ¿cierto, profe? Claro, sí, sí. Lo bueno ahí es que cambian sus características organolépticas, pero no cambia el aporte nutricional alto en grasas Exacto, saturadas, como en el caso de la fritura. Ahí exacto, ocupamos menos aceite y logramos la misma contextura que necesitamos. exacto. Aquí hay otro, el MNC, Sí, muy utilizado para las carnes. este es el que yo le hablaba que es el bastón de las carnes Mm. y se llama Eman-C. Mi alumno suelen decirle Eminem, pero yo les digo que ese es un rapero. Claro, este corte avancé. Buenísimo. Claro, Y hay otro que no es el mineral fósforo, sino que es el bastoncito más pequeño. claro, claro. Bueno, nosotros le llamamos fósforo.
también hay dos tipos, hay el fósforo y hay otro que se llama paja o hilo. No Mm, sé si continúa después en sí, la diapositiva. Hay justo. Ya, la diferencia entre estos dos solamente es su tamaño. exacto. El fósforo es un poco más grande, ese es un poco más grande que la paja o hilo. Por ejemplo, hubo un tiempo donde se vendían snack de estos Lay's, Papa Lay's o Papa Evercrisp, donde traían Sí, ese corte ¿cómo se llama? No de paja o hilo, sino que el anterior, de fósforo. el, el fósforo, perdón, el fósforo, que son unos palitos un poco más largos y un Mm, poquito más gorditos, pero tiene la misma apariencia que una paja o hilo. exacto. Claro. Y Y el ahí famoso Juliana. bueno, claro, ese yo creo es el que conocemos todos. La juliana en realidad es muy versátil. Podemos ocuparla para, bueno, solamente dejar palitos de verdura en juliana y podemos untarlo con algo de salsa, en un picoteo. Podemos ocupar esto para un papillot, podemos Mm, ocupar esto con un salteado, para un panaché, para un chap suey también es muy utilizado el corte juliana, ensaladas. Bueno, en realidad la juliana yo creo que es uno de los cortes que más van a ver dentro de la gastronomía. y que ayuda también a la planificación del mise en place, finalmente, estos tipos de cortes. Ayuda a que el manipulador de alimentos, el técnico de alimentos, o incluso el maestro de cocina en algunos casos, pueda adelantar finalmente la jornada utilizando estos tipos de cortes y que también se genere un tipo de conversación. Yo sé que el nutricionista no va a enseñarle el tipo de corte al chef, porque eso es un tema que ellos manejan a la perfección, pero sí es bueno estar hablando el mismo idioma. Este es un curso que está dirigido mayoritariamente para nutricionistas y ahí es donde también quiero que usted como chef pudiera comentarle a los nutricionistas cuál es la importancia de hablar el mismo lenguaje. Sí. Bueno, profesor, la importancia de un lenguaje gastronómico es igual de importante que si nosotros vamos a otro país y no manejamos el idioma. No nos van a entender. Por lo tanto, yo voy a tener que ocupar más tiempo en tratar de que la persona entienda lo que yo le estoy tratando de decir. No es lo mismo, yo entro a una cocina y doy una orden. Francisco, ¿podrías por favor picarme medio kilo de zanahoria en bastón? Ok, oído mi chef, muchas gracias. Señorita Rocío, ¿podría usted por favor cortar 2 kilos de tomate con casé? Sí, mi chef, perfecto. A que yo vaya y me demore mucho más tiempo. Por favor, caballero, ¿puede venir y cortar este vegetal, pero en tajaditas delgadas, pero no que sean muy grandes ni muy pequeñas, sino que este tamaño más o menos? Y ven, ahí yo me alargo en una explicación. Y podemos ocupar el vocabulario gastronómico para que también no nuestro, sino que el equipo de trabajo completo se dé cuenta o sepa qué cosa vamos a hacer en específico. ¿Me entiende? Por ejemplo, si yo le digo Julián a alguien, ya sabe que es un corte de 7 Mm, centímetros. Al igual que el exacto, Brunoise, ya sabe que es un corte de 0,5. Y ya sabe que todos esos cortes tienen que ser igualitos a los otros. exacto, Entonces así yo me desenvuelvo en un área gastronómica de mucho mejor manera. Ayuda a que evitemos retrasos en la producción de la mise en place y también exacto. en el servicio. Es muy importante también saber las palabras clave en un servicio, como por ejemplo yo paso, achícate ahí, ya sé que achicar es limpiar mi área de trabajo, ordenar mi área de trabajo, que puede ser antes o después del servicio, cualquier momento, pero ya son palabras más pequeñas que me Claro. ayudan a mí a saber, a tener claro qué va a pensar la otra persona cuando yo le hablo de un concepto. Mm, Así yo me aseguro de no perder tiempo y tener mi producto hecho como yo lo requerí, como es exacto, necesario. Para eso es muy importante saber el vocabulario técnico. Aparte totalmente. que cuando un nutricionista se ve enfrentado a una cocina, los cocineros suelen, no digo que todos, pero
suelen ser un poquitito egocéntricos Mm, y decir, no, yo lo hago así, ya hago así, y como que no pescan mucho a los nutricionistas. Si un nutricionista va y le dice al chef, yo necesito usted, maestro, que me cocine esto y esto otro, y le hablo un tecnicismo, el maestro de cocina enseguida va a entender que yo conozco del tema, que yo sé exacto. lo que estoy hablando y sé lo que yo requiero. ¿Me entiendes? Totalmente. Y eso yo creo que es el objetivo también de este programa, el hecho de unificar criterios, de donde yo sé que en cada país existen culturas distintas y esas culturas también se llevan expresado al lenguaje y finalmente la manera en que nos comunicamos, pero es súper importante mantener el desde el lenguaje técnico, uno se valora también como profesional y establece un nivel de comunicación y relación totalmente distinto con el personal, porque muchas veces tanto el nutricionista como el chef son los líderes de ese servicio de alimentación, Claro, líderes que claro. lideran finalmente a una población que incluso puede llegar hasta los 50 manipuladores de alimentos dentro de un servicio de alimentación de máxima complejidad, incluyendo Claro. auxiliares dietéticas, incluyendo auxiliares de aseo, manipuladores de alimentos, etcétera, Ujú. a otros nutricionistas también. Entonces, Exacto. esa Y voz si de hablamos, liderazgo es fundamental. exacto. Y si hablamos, por ejemplo, de empresas más grandes de Mm, alimentación, hablamos de Sky Chef mm. o de algún servicio ¿cómo se llama? De De máxima complejidad. aeropuerto. Mm, Ellos están acostumbrados a trabajar para 5.000 personas, exacto. 7.000 personas, entonces la cantidad de empleados es mucho mayor y por lo tanto yo necesito tener un conocimiento pleno de lo que yo estoy comunicando, de tener un lenguaje técnico adecuado, exacto, para poder manejar a toda esta gente. Exacto. Y Sí, así es como seguimos viendo nuevos cortes. El súper, corte Vichy, también un corte muy habitual en la zanahoria. sí. De hecho, eh, el bichi es exclusivo para la zanahoria. exacto, Yo si voy y digo, hágame un bichi de pepino, van a quedar los cocineros como, no es aplicable. El bichi exacto. es exclusivo para la zanahoria y en el fondo es como un rondel de la zanahoria. Pero tiene ¿cómo se llama? Esta forma de polígono, porque yo Mm, cuando pelo la zanahoria me quedan ¿cómo se llama? Estas tajadas con el exacto. cuchillo, ahí se ve en la foto. Entonces, como un rondel un poco poligonitizado, por así decirlo, un polígono. Exacto, por los cortes que se hace al proceso de cortar y eliminar la cáscara eh, Claro, que va quedando totalmente. claro, El total. rondel aquí ya es más aplicado a otros tipos de hortalizas. Bueno, he aplicado a cualquier vegetal con forma cilíndrica o redonda y son tajadas de 0,7 centímetros, diría yo, un poco más grueso el rondel. Y son Claro. tajadas en forma de redondelas que se sacan a este producto alargado.